Código Penal, descubrimos los secretos más oscuros detrás de una vida perfecta. Hoy viajamos a Ashford, donde el asesinato de un hombre ejemplar destapará pasiones ocultas y traiciones fatales. David Miller era el tipo de persona de la que se podría decir, sabía lo que quería y lo consiguió. A sus 45 años, Osh era dueño del popular café Miller's, el corazón de la pequeña ciudad de Ashford, Vermont. Este lugar no era solo un café, sino un verdadero punto de encuentro para los residentes, desde adolescentes que venían por un chocolate caliente después de la escuela, hasta vecinos mayores que pasaban horas conversando y disfrutando de una taza de café. En ese rincón acogedor, el tiempo parecía detenerse, y todo gracias a David. David tenía una familia que representaba la armonía perfecta. Su esposa Marie no solo era su compañera de vida, sino también su mayor apoyo en todos sus proyectos. Marie trabajaba como maestra de primaria y era adorada por sus alumnos por su carácter amable y sus clases llenas de creatividad. Su hija, Lily, una joven hermosa, inteligente y ambiciosa, soñaba con ingresar a una prestigiosa universidad a sus 16 años. Los Miller vivían en una acogedora casa rodeada de vegetación, algo apartada del bullicio del centro de la ciudad. Cada mañana comenzaba con un desayuno tradicional en una gran mesa de madera, y las noches se pasaban viendo películas o jugando juegos de mesa. David era conocido por su bondad. Siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaran. Organizaba eventos benéficos y apoyaba al equipo local de hockey. Su pasión por este deporte no tenía límites. No solo asistía a cada partido, sino que también recaudaba fondos para equipar a los jóvenes jugadores. Este año había planeado algo especial. Una cena benéfica en vísperas del día de San Valentín para recaudar fondos y reparar una antigua cancha deportiva. David quería que el evento fuera inolvidable, cuidando cada detalle, desde el menú hasta las decoraciones. El 14 de febrero de 2023 comenzó como un típico día de invierno. Los rayos del sol matutino iluminaban las calles nevadas de Ashford. El café estaba lleno de vida, y David, como siempre, era el alma del lugar. Saludaba a cada cliente con una sonrisa, bromeaba con los habituales y supervisaba los últimos preparativos para la cena. Su energía y entusiasmo contagiaban a todos, pero nadie podía imaginar que ese sería el último día en el que lo verían así. Esa misma noche, lo que prometía ser una alegre celebración en el café se convirtió en una tragedia que sacudió a toda la ciudad. La vida de David Miller, que parecía perfecta, terminó de forma tan abrupta como el viento invernal apaga una vela. Era temprano en la mañana del 14 de febrero de 2023. En la casa de los Miller reinaba un silencio solo interrumpido por el suave susurro del viento tras las ventanas. Marie se despertó con la intención de preparar un desayuno especial para celebrar el día con su familia. Siempre había amado esos momentos. El aroma del café recién hecho, los panqueques con jarabe, las sonrisas de David y Lily alrededor de la mesa. Pero ese día comenzó de una manera muy distinta a como ella lo había imaginado. Cuando bajó las escaleras hacia la planta baja, Marie sintió que algo no estaba bien. La cocina estaba extrañamente silenciosa, aunque normalmente David ya habría comenzado su rutina, lleno de energía desde temprano. Al entrar, le tomó unos segundos comprender lo que estaba viendo. En el centro de la habitación, sobre el suelo, yacía David. Su rostro estaba pálido, sus ojos cerrados, y bajo su cuerpo se extendía un charco oscuro de color rojo. En su camisa se podían distinguir profundas marcas de cuchilladas. Marie lanzó un grito desgarrador, un grito que resonó en cada rincón de la casa. En cuestión de segundos, Lily apareció en la cocina, aún medio dormida, pero el terror en los ojos de su madre le hizo entender de inmediato que algo horrible había sucedido. Corrió hacia su padre, pero al ver su cuerpo inmóvil, rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Con manos temblorosas y tratando de mantener el control, Marie tomó el teléfono y llamó a la policía. Su voz era un reflejo del pánico que la invadía, pero logró explicar lo que había encontrado. Luego abrazó a Lily, quien, entre lágrimas, no podía apartar la mirada del cuerpo de su padre. En pocos minutos,
los coches de la policía llegaron a la casa. Los vecinos, atraídos por el ruido y las sirenas, comenzaron a reunirse en el patio delantero. Muchos de ellos eran amigos cercanos de David y no podían creer lo que estaba pasando. En una comunidad tan pequeña y tranquila, donde raramente ocurrían crímenes graves, un asesinato era algo inconcebible. El inspector de policía Joel Hansen, encargado de liderar la investigación, fue el primero en inspeccionar la escena del crimen. La puerta principal no había sido forzada y las ventanas seguían cerradas, lo que sugería que el asesino tenía una llave o era alguien a quien David dejó entrar. En el suelo, cerca del cuerpo, los investigadores encontraron un cuchillo, el arma homicida. Al observar a Marie y Lily, Hansen notó la desesperación que las envolvía, pero su experiencia le decía que incluso en los momentos más oscuros no se podía descartar ninguna posibilidad. Mientras tanto, los peritos recogían pruebas, fotografiaban cada rincón de la cocina y trataban de encontrar pistas sobre el motivo de tan brutal ataque. La primera hipótesis de la policía fue que el asesino conocía bien a David y probablemente su rutina diaria. La ciudad de Ashford quedó sumida en el estupor. En un lugar pequeño, seguro y casi idílico, esto era impensable. Las personas que conocían a David como un hombre amable y generoso no podían aceptar que alguien tuviera motivos para hacerle daño. Sin embargo, el asesino estaba ahí fuera, posiblemente entre quienes se habían reunido frente a la casa. La muerte de David no solo fue una tragedia personal para su familia, sino también el inicio de una pesadilla que comenzaría a revelar los secretos más oscuros ocultos tras la aparente perfección de sus vidas. La investigación comenzó con un análisis exhaustivo del entorno más cercano a David. Los policías centraron su atención en la familia, ya que la ausencia de signos de entrada forzada sugería que el asesino podría ser alguien conocido por la víctima. El primer foco de atención fue Marie. El análisis de la vida familiar reveló que en los últimos meses las relaciones entre los esposos no eran tan perfectas como aparentaban. Los vecinos notaron que, detrás de la fachada acogedora del hogar de los Miller, había tensiones y frecuentes discusiones. Los investigadores descubrieron que Marie sospechaba que David le era infiel. Sus confesiones durante los interrogatorios confirmaron esta hipótesis. Sospechaba que su esposo había perdido interés en la familia y que cada vez pasaba más tiempo en el trabajo. Estos pequeños detalles, para los detectives, empezaron a pintar un cuadro de posible conflicto. Lily, la hija de David, también fue interrogada. La joven de 16 años estaba visiblemente traumatizada, pero su relato confirmó las tensiones en el hogar. Recordó que sus padres discutían más de lo habitual y que el motivo parecía ser otra mujer. Lily incluso mencionó un incidente en el que vio un mensaje en el teléfono de su padre, con un contenido cariñoso y casi íntimo, que había desencadenado una pelea entre David y Marie. La policía profundizó en la vida de David, especialmente en su café, donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Durante un registro en el local, encontraron un pequeño sobre escondido en un cajón detrás del mostrador. Dentro había una nota escrita con letra cuidada. En ella se leía una amenaza. El autor pedía a David que tomara la decisión correcta y dejara de jugar con fuego. La nota estaba firmada con las iniciales JR. Este documento se convirtió en la primera pista seria para los investigadores. Iniciaron la búsqueda de conexiones entre esas iniciales y el entorno de David. Interrogaron a los clientes habituales del café y a los empleados, pero nadie parecía conocer a alguien con esas iniciales. Sin embargo, la tensión crecía entre los trabajadores, ya que cada uno empezaba a sentirse bajo sospecha. Mientras tanto, los detectives también revisaban los asuntos financieros de David y sus contactos fuera de la ciudad. Las pistas sobre una supuesta amante, que antes parecían solo especulaciones, comenzaron a tomar forma a través de evidencias indirectas. Sin embargo, la identidad de esta mujer seguía siendo un misterio. Para la comunidad de Ashford, estos acontecimientos fueron un verdadero shock. El asesinato y sus posibles motivos, secretos familiares, sospechas de infidelidad y notas amenazantes, destruyeron la imagen de la vida ideal
que todos creían que llevaba la familia Miller. A medida que avanzaba la investigación, la policía centró su atención en la nota amenazante firmada con las iniciales JR. Al verificar posibles coincidencias, los detectives descubrieron a Josh Randall, un antiguo empleado del café Miller's. Josh había sido despedido por David un año atrás, tras ser sorprendido robando dinero de la caja. Este despido no solo puso fin a su trabajo, sino que desencadenó un conflicto abierto entre él y David. Los residentes de Ashford conocían a Josh como una persona problemática, con una reputación dudosa, lo que llamó aún más la atención de la policía. Josh negó cualquier relación con el asesinato. Sin embargo, una prueba clave lo implicó. Sus huellas digitales coincidían con las encontradas en la nota amenazante. Este descubrimiento cambió drásticamente el curso de la investigación. Los detectives comenzaron a rastrear los movimientos de Randall durante la noche del crimen. Algunos testigos afirmaron haberlo visto merodeando cerca del café la noche del 13 de febrero, apenas unas horas antes de la tragedia. Al examinar la situación financiera de Josh, la policía descubrió que su vida había ido cuesta abajo tras su despido. Estaba profundamente endeudado y había sido expulsado de otro trabajo debido a su comportamiento inadecuado. Esto proporcionaba un posible motivo: resentimiento y un deseo de venganza por la reputación arruinada. A pesar de esto, Josh insistió en que había estado en casa la noche del asesinato, aunque no tenía testigos que confirmaran su coartada. Más testigos comenzaron a aportar información. Un cliente habitual del café mencionó que había visto a Josh entrar a Miller's días antes, a pesar de la aparente prohibición. Según el testigo, su actitud fue desafiante, llegando incluso a amenazar a David frente a algunos empleados. Este comportamiento reforzó las sospechas de la policía. Cuando le mostraron la nota, Josh admitió haberla escrito, pero afirmó que lo había hecho en un momento de ira y que era solo una broma estúpida, sin ninguna intención real de hacer daño. Sin embargo, la policía no confiaba en su versión. Empezaron a analizar sus llamadas telefónicas y mensajes en los días previos al crimen, buscando más pruebas. No obstante, aún no había evidencia concluyente que lo implicara directamente. La presión sobre Josh aumentaba, pero sin una confesión o pruebas contundentes, la policía no podía emitir una orden de arresto. Su estatus permanecía ambiguo. Era el principal sospechoso, pero no había suficientes elementos para incriminarlo oficialmente. Mientras tanto, la comunidad de Ashford observaba con creciente inquietud el desarrollo de los acontecimientos. Josh comenzó a ser evitado por todos, y su nombre se convirtió en sinónimo de sospecha. A pesar de los esfuerzos de los residentes por recuperar la normalidad, la sombra del asesinato seguía presente. El verdadero culpable seguía libre, y el misterio en torno al caso no hacía más que crecer. La investigación del asesinato llegó a un punto muerto. A pesar de las sospechas hacia Josh Randall, no se encontraron pruebas concluyentes de su participación. Esto llevó a la policía a retomar los aspectos básicos del caso. Decidieron realizar un nuevo registro en la casa de los Miller con la esperanza de encontrar pistas adicionales que arrojaran luz sobre lo sucedido la fatídica noche. El registro resultó ser más fructífero de lo esperado. En el sótano, que parecía un simple espacio de almacenamiento con estantes llenos de cajas viejas, los agentes encontraron un compartimento oculto. Detrás de una pila de cajas había una pequeña caja de madera. A diferencia de los objetos cubiertos de polvo que la rodeaban, esta caja parecía haber sido utilizada recientemente. Dentro, los agentes hallaron un paquete de cartas, cuidadosamente dobladas y atadas con una cinta. Las cartas resultaron ser de amor. Estaban dirigidas a David, y su contenido dejaba claro que él mantenía una relación secreta. La escritura era ordenada, y el tono de las cartas variaba entre romántico, insistente y amenazante. Una de las últimas cartas decía: «No permitiré que termines esto así. Tú me perteneces. Si la eliges a ella, lo lamentarás». Al final de la carta aparecía la firma. Para la policía este hallazgo fue decisivo. Ahora tenían información sobre una posible amante de David,
una mujer que claramente no estaba dispuesta a aceptar un rechazo. Las amenazas escritas en las cartas sugerían un motivo potencial. Los investigadores comenzaron a trabajar para descubrir quién se escondía tras la inicial A. Las entrevistas con vecinos y colegas de David ayudaron a reducir el círculo de sospechosos. Pronto, la policía se fijó en Amanda Peterson, la viuda de uno de los amigos cercanos de David. Amanda, una mujer de 42 años, era conocida por su carácter reservado y tranquilo. Tras la muerte de su esposo, había recurrido frecuentemente a David en busca de apoyo, y él se había mostrado dispuesto a ayudarla. Algunos vecinos habían notado que Amanda parecía depender demasiado de la compañía de David. Visitaba el café regularmente, pero en los últimos meses sus visitas cesaron repentinamente. La investigación reveló que Amanda tenía antecedentes de problemas de salud mental. Años atrás, había recibido tratamiento por episodios de depresión severa y ataques de ira. Además, la policía descubrió que Amanda había sido vista cerca de la casa de los Miller la noche del asesinato. Esta información reforzó las sospechas en su contra. Las cartas encontradas en la casa de los Miller también señalaban una conexión directa con Amanda. En una de ellas, mencionaba que sabía dónde vivía David y cuándo solía quedarse solo en casa. Con estos indicios, los investigadores se preparaban para interrogar a Amanda y determinar si podía ser ella quien había pasado de las palabras a los hechos. La comunidad de Ashford quedó nuevamente sacudida por los rumores. El nombre de Amanda provocaba opiniones encontradas entre los residentes. Quienes la conocían como una mujer tranquila y desafortunada no podían creer en su posible culpabilidad. Sin embargo, otros recordaban que, tras la muerte de su esposo, a veces mostraba comportamientos extraños y obsesivos. El descubrimiento del escondite de cartas arrojó nueva luz sobre la vida de David y añadió más sombras a su imagen de perfección. La investigación se acercaba cada vez más a desentrañar los oscuros secretos que se escondían tras su trágica muerte. Amanda Peterson fue llamada a interrogatorio pocos días después del hallazgo de las cartas. La policía abordó el proceso con cautela, consciente de que, dada su historia de problemas de salud mental, era fundamental manejar la situación con sensibilidad. A simple vista, Amanda parecía calmada, pero sus movimientos tensos y su mirada evasiva delataban un profundo nerviosismo. Los investigadores sabían que el tiempo estaba en su contra. Las pruebas acumuladas apuntaban cada vez más hacia su culpabilidad. En un principio, Amanda negó todo. Insistió en que no mantenía más que una relación de amistad con David y afirmó que la noche del asesinato estaba en su casa. Sin embargo, su coartada se desmoronó rápidamente. Ningún vecino la había visto esa noche, y los registros de su teléfono móvil revelaron que estuvo cerca de la casa de los Miller en el momento del crimen. Esto, junto con las amenazas contenidas en las cartas, fue un golpe crucial para su defensa. La presión aumentó cuando la policía le mostró las cartas encontradas en el escondite de David. Al verlas, Amanda cambió visiblemente, sus manos comenzaron a temblar y su rostro se tornó pálido. Finalmente, bajo el peso de las evidencias, admitió haber escrito las cartas. Explicó que sus sentimientos por David eran genuinos, pero reconoció que la situación había escapado de su control. Tras varias horas de interrogatorio, Amanda terminó confesando. Admitió que había ido a la casa de David la noche del asesinato. Su intención, según ella, era convencerlo de que dejara a su familia y comenzara una nueva vida con ella. Sin embargo, la conversación se tornó en una discusión. David le dejó claro que nunca abandonaría a su esposa e hija. Estas palabras, según confesó Amanda, fueron la gota que colmó el vaso. En un estado de furia y desesperación, tomó un cuchillo de la cocina y lo apuñaló. Dijo no recordar cuántas veces lo hizo y afirmó haber entrado en estado de shock tras el acto. Luego dejó el cuchillo en el lugar y huyó. La policía llevó a cabo un registro en la casa de Amanda para verificar los detalles de su confesión. Allí encontraron ropa con rastros de sangre y un diario donde Amanda había escrito extensamente sobre sus sentimientos hacia David. Las últimas entradas del diario eran particularmente oscuras. Hablaban de su temor de perder a David para siempre
y de su ira al saber que él no rompería los lazos con su familia. Además, los expertos forenses confirmaron que el cuchillo encontrado en la escena del crimen tenía las huellas digitales de Amanda. Estas pruebas fueron decisivas. Su confesión, combinada con las pruebas materiales, llevó a la policía a detenerla por asesinato en segundo grado. El arresto de Amanda fue un shock para toda la comunidad. Muchos no podían reconciliar la imagen de la reservada y aparentemente inofensiva viuda con la de una mujer capaz de cometer un acto tan brutal. Sin embargo, su obsesión por David, sus problemas emocionales y las pruebas contundentes pintaron un cuadro claro para los investigadores. Amanda fue acusada formalmente y puesta bajo custodia. Su confesión marcó el final de una compleja investigación, pero también dejó a la comunidad de Ashford enfrentándose a la dolorosa realidad de que, detrás de la imagen de tranquilidad, podían esconderse oscuros secretos y emociones incontrolables. El arresto de Amanda Peterson marcó la culminación de la investigación, pero las consecuencias de sus actos continuaron repercutiendo en la vida de los habitantes de Ashford durante mucho tiempo. El juicio comenzó meses después, atrayendo la atención no solo del pueblo, sino también de los distritos vecinos. Para muchos, el proceso no era solo un asunto legal, sino una oportunidad para comprender cómo una mujer aparentemente tranquila había llegado a cometer un crimen tan atroz. En el juicio, Amanda admitió su culpabilidad, aunque su defensa argumentó que actuó en un estado de afecto extremo, agravado por sus problemas de salud mental. Los expertos forenses confirmaron su inestabilidad emocional, pero también subrayaron que ella era plenamente consciente de sus acciones y pudo haber evitado la violencia. Después de semanas de deliberaciones, el tribunal la condenó a 25 años de prisión por asesinato en segundo grado. La decisión generó opiniones divididas en Ashford. Algunos consideraron la sentencia justa, mientras que otros la vieron como demasiado indulgente, dado el sufrimiento que causó a la familia Miller. Para Marie y Lily, la tragedia marcó un punto de inflexión en sus vidas. La pérdida de David dejó un vacío que parecía imposible de llenar. Marie tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar a Lily y reconstruir sus vidas en medio del dolor. Permanecer en Ashford era insoportable. Cada rincón del pueblo estaba impregnado de recuerdos de David. El café que cerró poco después de su muerte, la cancha de hockey que él había apoyado con tanto entusiasmo. Finalmente, Marie tomó la decisión de vender la casa familiar y mudarse con Lily a otro estado, buscando un nuevo comienzo lejos de las sombras del pasado. Antes de su partida, los habitantes de Ashford organizaron una emotiva despedida. En la cancha de hockey, la misma por la que David organizó su última cena benéfica, se llevó a cabo un partido en su memoria. Los fondos recaudados en el evento se destinaron a apoyar a la juventud local, continuando el legado de bondad y generosidad de David. Una placa conmemorativa con su nombre fue colocada en la entrada de la cancha, como recordatorio de un hombre que dedicó su vida a ayudar a los demás. El pueblo tardó mucho en recuperarse de los acontecimientos. Para muchos, la historia de los Miller fue un recordatorio de que, detrás de las apariencias, podían esconderse secretos oscuros. La tragedia llevó a los residentes a prestar más atención a las personas a su alrededor, a hacer más preguntas y a brindar apoyo a quienes lo necesitaran. La memoria de David Miller permaneció viva. Un torneo anual de hockey, bautizado en su honor, se convirtió en una tradición en Ashford. Cada año el día del torneo reunía a equipos locales y de pueblos cercanos, manteniendo vivo el espíritu de comunidad que David tanto valoraba. Para Marie y Lily, que dejaron Ashford pero regresaban ocasionalmente al torneo, esta tradición era un motivo de orgullo y una forma de honrar la memoria de David, a pesar de la distancia. Esta tragedia no solo transformó las vidas de quienes la vivieron, sino que dejó una huella imborrable en la historia del pueblo. Ashford nunca volvió a ser el mismo, pero el legado de bondad y dedicación de David permaneció como un símbolo de que, incluso en los momentos más oscuros, las personas pueden encontrar esperanza y fuerza para seguir adelante. Gracias por ver Código Penal. Si te gustan las historias impactantes como esta, no olvides suscribirte. Cada día te traemos nuevos relatos llenos de intriga y emoción.